una nueva entrega de Huellas. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando el tema que es la inmigración española en Luján. Precisamente a nuestra espalda la Avenida España, un lugar icónico para analizar un poco todo lo que tiene que ver con este flujo de población que vino de la península ibérica cruzando el Atlántico hasta nuestra ciudad. Nos va a acompañar Mauro Perna, que nos relatará y nos desarrollará todo lo que tiene que ver con esta apasionante historia que es la de nuestros antepasados lujanenses. Si tuviéramos que caracterizar a la población española que se asienta en Luján, ¿cuál sería el inicio? ¿Por qué vienen? ¿Qué edades tenían? ¿A qué se van a dedicar? Si bien el flujo fue constante, porque desde tiempos de la colonia, por supuesto que los españoles empezaron a llegar a Luján y los vascos también prematuramente, ya en 1840, 1850, el pico se da a partir de 1895, 1900, cuando superan incluso en cantidad de arribados a los italianos. Y bueno, las tres principales regiones expulsoras son justamente todas las que están ubicadas en lo que se llama la fachada atlántica, ¿no? Que es el norte de España. Los gallegos a la cabeza con un 24% aproximadamente, los asturianos, que son medio primos de los gallegos, podríamos llamarles, sin menoscabar su identidad propia, con un 11%, las provincias vascas, cuando digo provincias incluyo por supuesto a Navarra, que es una provincia de cultura vasca, con un 18%, y el caso de los sorianos, ¿no? que constituyen un caso singular, excepcional, porque registran también este fenómeno que ya tratamos cuando hablamos de la inmigración italiana, de la migración en cadena, sí. Y que a pesar de ser una provincia poco poblada, una provincia rural, un centro expulsor no tradicional, incluso dentro de España, bueno, aportó un flujo muy importante de inmigrantes aquí a Luján, al punto que luego llegaron a tener su propia organización institucional con la fundación del Centro Soriano, que más adelante vamos a contar. El más antiguo de los tres grupos que pueblan Luján, de los inmigrantes españoles estamos hablando, por supuesto, ¿no? Son los vascos, ¿no? Por encima de los gallegos y por encima de los sorianos. ¿Por qué es tan importante esta venida de vascos a Luján? Sí, efectivamente es el flujo más antiguo dentro de la corriente española. No nos olvidemos, Federico, que tenemos ahí dos figuras centrales de la historia lujanense, como son el gobernador José de Andonegui y Juan de Lezica y Torresuri, ¿no? Los artífices de la creación, de la fundación de la villa de Luján. Ya en el siglo XVIII tenemos muchos vascos poblando la campaña de Luján. Después el flujo se interrumpe con las guerras de independencia, con las guerras civiles, pero se reanuda muy tempranamente, ya en la década de 1840, bajo el gobierno, bajo el régimen de Juan Manuel de Rosas, y fueron, junto con los irlandeses, los que mejor aprovecharon el boom del lanar, ¿no? Y a partir de eso empezaron a trabajar en el campo, muchas veces como puesteros, muchas veces con contrato de medianía, claro. Y a poco se fueron haciendo propietarios, al punto tal que en 1850 eran el segmento principal de la colectividad española, y con el tiempo lograron convertirse en propietarios rurales, en cabañeros, e incluso más adelante también en industriales, molineros, ¿no? Por ejemplo, y se convirtieron casi, diría, en la élite de la inmigración española en Luján, junto con los sorianos, que en un ratito también vamos a ver en qué ámbito, digamos, lograron desarrollar su influencia o su injerencia. De nuevo, lograron ascender muchos de ellos socialmente, lograron tener mucha importancia social, ocuparon cargos directivos en la sociedad española y en otras instituciones que se fueron creando en el siglo XIX. Y una característica también para aportar, para definirlos, era el gran porcentaje de endogamia, ¿no? Que había dentro del grupo, es decir, buscaban casarse con otros vascos, ¿no? Claro. Si tenemos que caracterizar a otro de los tres grupos, se me vienen a la cabeza los gallegos, sí. Versátiles, numerosos, fueron los más numerosos incluso. Fueron los más numerosos, ¿no? Recién dábamos el dato, aproximadamente el 25%. Y bueno, esto de decir versátiles, ¿por qué? Porque se adaptaron muy bien, a diferencia de otros grupos que encontraron, por así decirlo, un nicho. Los gallegos, a pesar de ser en su mayoría de procedencia rural, recordemos las 4 provincias gallegas, las 2 costeras, Pontevedra y La Coruña, y las 2 interiores, Lugo y Orense, a pesar de ser, insisto, de procedencia rural,
supieron adaptarse a las oportunidades que les ofrecía el medio local. Entonces vamos a encontrar gallegos trabajando en el campo, como labradores, como jornaleros, como alambradores, pero también en la ciudad, como dependientes de comercio, desarrollando algunos oficios artesanales, como panaderos, como sastres. Entonces por eso la versatilidad que les permitió también tener un grado de inserción social y económica importante. El tercer grupo de españoles, los sorianos. ¿Por qué es particular esta presencia de este grupo de población en Luján? Mira, es particular por varios motivos. Primero, como decíamos recién, porque Soria es un centro expulsor no tradicional dentro de España. Aún hoy es una de las provincias menos pobladas, de características rurales, de modo que en los papeles, digamos, nada hacía prever que pudiera haber una corriente tan numerosa de sorianos como la que finalmente llegó a Luján. Después porque fueron un caso de inserción exitosa y de conversión, porque venían de pueblos rurales, la mayoría se dedicaban a las labores del pinar resinero. Hay dos focos emisores de inmigrantes sorianos, uno que está al norte de la ciudad de Soria, cerca de las nacientes del río Duero, con pueblos como por ejemplo Vinuesa o San Leonardo o La Muedra. La Muedra es de hecho un pueblo que hoy está bajo las aguas de un embalse que hay en el río Duero. Y hay otro que está al sur de la capital, conformado principalmente por dos localidades, Calatañazor y Quintana Redonda. Pero decía, en definitiva eran personas que se dedicaban a labores rurales y que acá en Luján se terminaron haciendo comerciantes muy fuertes, llegando a constituirse prácticamente en la élite comercial de Luján. Y un tercer factor también que los caracteriza es que desarrollaron lo que se conoce como migración en cadena, ¿no? Esto también lo explicamos en el caso de los ítalo-albaneses. Son los dos casos emblemáticos, parecido, ¿no? Claro. Ítalos albaneses y sorianos. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros que llegaban, a medida que se asentaban, iban generando recursos, colaboraban a la llegada de otros. Y bueno, y ahí de esa manera se iba formando la cadena. Y bueno, tenemos que un 18-19% de los españoles que llegaron a Luján eran sorianos. Los primeros que llegan se estima que lo hacen alrededor de la década de 1860, empiezan a abrir comercios, de nuevo aprovechando el desarrollo del modelo agroexportador, que por supuesto necesitaba insumos, necesitaba maquinaria, utensilios de labranza, digamos productos de todo tipo, y también eso va a determinar de alguna manera el patrón de residencia. Van a ser una colectividad con residencia predominantemente urbana, porque tenían que asentarse donde su actividad se los demandaba, ¿no? Muchas veces buscaban esquinas, lugares estratégicos, cruces de caminos, ingresos, accesos. ¿Por qué? Porque eran los mejores lugares para instalar comercios, digamos, y poder desarrollar su oficio. Los Torroba, los Nicolás, los Muñoz, los de Miguel, los Yangües, los Caballero y los Lázaro son los indicadores de la cadena. Sus primeros contactos son con sus miembros de su círculo familiar, pero lentamente van ampliando su radio de acción sobre otras personas de su aldea, de su espacio social más amplio, y más adelante incluso de otras regiones de Soria. A los recién llegados se les provee de información, trabajo, alojamiento inicial, muchas veces en el mismo local del comercio donde se desempeñaban, y asistencia financiera, además de la posibilidad de reconstruir la trama social y cultural del medio originario. A cambio, los pioneros obtenían mano de obra para sus negocios y consolidaban las bases de su preeminencia hacia adentro y hacia afuera de la colectividad. Estamos en la esquina de Avenida España y Güemes. Al costado nuestro, monumento de la colectividad española, homenaje al centenario de la independencia. Pero para el relato que estamos atravesando, para esta historia, en este capítulo de Huellas sobre inmigración española, es un lugar clave, es un lugar emblemático. ¿Por qué? Sí, bueno, hace un rato hablábamos de la importancia, ¿no?, de la sociedad española. Y este es el hito fundacional de Avenida España. Vamos a contar un poquito cuál es la relación entre los dos aspectos. Efectivamente, para los festejos del centenario, se crea en Luján una comisión, la Comisión Pro Centenario, encabezada por el propio intendente, Juan Malcolm, que decide, entre otras iniciativas, bautizar a las calles de Luján, donde estaban ubicadas las sociedades de las tres principales colectividades,
españoles, italianos y franceses con el nombre de sus naciones, ¿no? Y en tal sentido se bautiza la calle Italia, ¿no? Que ahí estaba por entonces la sede de la Sociedad Italiana. También se bautiza la calle Francia, donde todavía está la sede de la Sociedad Francesa. Y la actual calle Rivadavia tenía que bautizarse con el nombre de España. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber cierta oposición vecinal a que eso ocurriera, ¿no? Algunos vecinos empiezan a plantear cómo se iba a reemplazar el nombre del primer presidente de la República con el nombre justamente de la nación opresora, ¿no? Digamos, de la cual nos independizamos. Y se empieza a generar una campaña casi política, te diría. Los medios de prensa también recogen, digamos, estas opiniones, se moviliza la opinión pública en general, al punto de que la sociedad española, que era una sociedad, como vimos, muy fuerte, con mucho peso institucional, político, económico, se empieza a retraer y le pide al intendente que desista de la idea. Le dice, por favor, elijan otra calle porque básicamente no queremos tener problemas. Era un problema con el vecindario porque ya la campaña iba escalando y se empezaba a generar casi un movimiento antihispánico, le podríamos llamar. De modo tal que finalmente se decide que esta avenida, que por entonces se llamaba Avenida de los Eucaliptos, ¿no? La famosa Avenida de los Eucaliptos, que recordemos estaba prácticamente despoblada, ¿no? Sí. Era una avenida nueva que se había creado para vincular la estación de trenes con el centro de Luján. Bueno, que esta avenida se llamara España, ¿no? Por eso aquí el monolito que recuerda, ¿no? Que en el centenario de la patria a esta avenida se le llamó España. En el terreno de la sociedad española, en que desde hoy empezarán los festejos cuyo programa es ya conocido del público, se han instalado carpas para la venta de refrescos y helados. Hasta las últimas horas de ayer se trabajaba febrilmente en los retoques complementarios de las vistosas instalaciones del Prado. Lugar emblemático para la cultura lujanense, el Teatro Trinidad Guevara. Estamos sobre su escenario, ¿no? La sala principal. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver el teatro con todo lo que estamos desarrollando de la inmigración española? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque el teatro fue creado por la Asociación Española de Socorros Mutuos, una entidad que se fundó en 1877 como expresión de esta importancia social y económica que tenía la colectividad en el medio local, sobre todo en el sector comercial, ¿no? Y a partir de esa fundación, en 1892 crean el Panteón Social, que actualmente está en el cementerio municipal, y un año después, en 1893, construyen este edificio junto con el que está en la esquina, que es la actual sede de la Asociación Española, que es el Teatro Español, y que efectivamente va a ser el espacio cultural de referencia de Luján durante décadas y que aún hoy lo sigue siendo. Hay que nombrar otro espacio, Federico, que también fue muy importante en aquel tiempo, que es el Prado Español, que estaba ubicado en la manzana donde hoy está la comisaría Luján I, para que los vecinos se hagan una idea, es decir, la manzana delimitada por Las Heras, Ituzaingó, Italia y Rivadavia, y que era el lugar donde se hacían las famosas romerías de la colectividad española. Muy importantes, ¿no? Muy importantes. A nivel cultural. Y muy concurridas, eran eventos culturales que incluso trascendían a la colectividad española, ¿no? Era un terreno amplio, Monjardín lo describe muy bien y él mismo las conoció, digamos, en sus años más jóvenes, que tenían como una especie de estrado central o de plataforma central techada, donde iban las autoridades o los referentes de la colectividad, si se quiere, más distinguidos, donde se bailaban danzas más clásicas, si se quiere, o más de salón, valses, polcas, mazorcas, y rodeando, digamos, esa especie de estrado, bueno, se disponía, digamos, el pueblo, por así decirlo, o los españoles, digamos, que integraban los sectores populares, y ahí sí, la cosa era un poco más descontracturada, más suelta, más festiva, tal cual. El mismo Monjardín lo cuenta, dice, se bailaban muchas veces bailes tradicionales de las aldeas vascas, se tocaba el chistús, la bandurria, los tambores, música, insisto, más de la España rural, y bueno, digamos que ahí estaba la fiesta verdadera, ¿no? La fiesta real.